Bueno, buenos días a todos. Como decía ayer en la cena, tengo un agradecimiento y una queja para hacerle a la Fundación Mediterránea. El agradecimiento, obvio, es porque me permiten estar aquí participando con colegas a quienes respeto y admiro, y además con un think tank o con una usina de pensamiento a la que también respeto mucho y admiro. Hace muchísimos años, hace algunos años todavía se leía en la tapa de The Economist un cartelito que decía: fundada en 1865 para formar parte de las fuerzas de la inteligencia que tiran hacia adelante, siempre luchando contra las fuerzas de la ignorancia que nos hacen retroceder. Y yo creo que el ejemplo de la Fundación Mediterránea, como a mí me tocó participar en la Fundación Fiel y otros, como se diría, tanques de pensamiento, son justamente parte de las fuerzas de la inteligencia que la Argentina necesita para ver si, horadando de a poquito las ideas, van llegando a la práctica y hacer investigación aplicada y mostrar los números y ver hacia dónde vamos. Le pone inteligencia a una discusión que en la Argentina generalmente no es inteligente. La queja es obvia, ¿no? 39 años, en ese periodo fui 10 años economista de Fiel, después dirigí El Cronista, fui consultor, economista, todas esas cosas, y me invitan justo ahora que soy oficialista. Son mala gente ustedes, digamos, muy mala gente. Bueno, dicho esto, tengo que hacer, por supuesto, un disclosure, porque lo que voy a presentar acá es una opinión absolutamente personal, no compromete a las autoridades del banco, y mucho menos al gobierno, y mucho menos al director Lawson, que es el crédito local que tenemos en el directorio, que lo representa muy bien, dicho sea de paso. Bueno, voy a empezar a trabajar. Se ha discutido mucho estos días en la Argentina el populismo tarifario, pero yo creo que la verdadera discusión está implícita en la presentación que hizo Gustavo, con la cual coincido casi plenamente, por no decir plenamente, porque somos dos economistas, tienen que tener alguna opinión divergente, que es el populismo financiero. Y como yo ahora vengo de una institución financiera, quería poner énfasis en cómo el populismo financiero determina la macroeconomía argentina. Y déjeme empezar... ¿Con qué se mueve esto? Ahí. Déjeme empezar con una cuestión conceptual. Bueno, voy a empezar, está en otro orden. Bueno, no importa, déjeme empezar por el tema internacional. Sé que aquí Gustavo ya hizo alguna mención y va a haber una presentación mucho más amplia y mucho más efectiva, pero a los efectos de lo que quiero contar me sirven un par de gráficos. El primero es la devolución del dólar contra una canasta de monedas, porque la política monetaria del Banco Central norteamericano ha definido el ciclo mundial de estos años, digamos, ¿no? Y como ha definido el ciclo mundial, también ha definido el ciclo de la Argentina. Contrariamente a lo que piensa Donald Trump, que la globalización es un invento mexicano para sacarle trabajo a los norteamericanos, la globalización es un poco más compleja que eso, y además la política monetaria de la Reserva Federal, siendo la moneda de reserva del mundo, ha determinado el ciclo mundial. Y la ha determinado por dos razones. Primero, porque son las reservas del mundo, y segundo, porque tiene un banco central al que la gente le cree. Como tiene un banco central al que la gente le cree, cada anuncio del Banco Central norteamericano se transforma en un resultado de política. Cuando a mediados del 2014 el Banco Central norteamericano anunció que iba a ir cambiando su política de expansión de balance, el resultado fue una extraordinaria revaluación del dólar. Si ustedes miran el gráfico... ¿Esto tiene láser? No se puede ahí, ¿no? Bueno, no importa. Ahí ven, ahí por mediados del 2014 cambió el sesgo de la política monetaria norteamericana y el dólar se revaluó. Eso, esa curva para arriba es que el dólar aumentó respecto a una canasta de monedas, más del 25%, ahora está en el 20%, pero subió 20-25%. Un dólar subiendo 20-25% significa que todos los que nos medimos en dólares somos más pobres. Es decir, dicen que no hay que cambiar de chiste si no hay de auditorio, así que ya me lo deben haber escuchado, pero si el metro fuera de 90 centímetros, yo sería más alto. Pero la verdad es que lo que cambió es el metro. El metro del mundo es el dólar, con lo cual cuando el dólar se devalúa contra la canasta de monedas, todos somos más ricos en dólares. Cuando el dólar se revalúa, todos somos más pobres. Y los que producimos commodities en particular somos 25% más pobres en dólares
de lo que éramos hace unos años atrás. Como los commodities definen el ciclo de PBI y a su vez definen el ciclo de actividad, cuando el dólar está débil, los oficialismos ganan elecciones, cuando el dólar está fuerte, los oficialismos las pierden. Ese periodo chato del dólar en el mundo coincide, obviamente, ahora se los voy a mostrar, con el periodo de las materias primas para arriba, que obviamente es la historia de Argentina y de toda América Latina. Cuando el dólar se empezó a recuperar y las commodities empezaron a bajar, todos los populismos latinoamericanos empezaron a perder elecciones. Nosotros tardamos un poco más porque somos siempre rezagados. El otro gráfico va en la misma línea, pero solamente para reforzar lo que venía diciendo. Este es el precio de exportación de las materias primas argentinas que elabora el Banco Central. Ahora se hace bien, así que se puede mostrar. Y ahí ven la caída desde el pico ese, que debe ser el 2011, el 54% de los votos, y de ahí para abajo. Y esto lo traigo a colación porque algo que dijo Gustavo, el dinero está muy barato en el mundo. Sí, efectivamente, 5 o 6% en dólares es barato, pero como le digo a los clientes del banco, es barato dependiendo de cómo evoluciona tu precio. Y si tu precio te baja 25%, estás pagando 30% en dólares, no 5%. Así que depende mucho de qué pase con los precios de los commodities para saber si nos estamos endeudando barato o si nos estamos endeudando caro. Bueno, estas dos cosas me permiten ir ahora sí a lo que quiero contarles. Bueno, y obviamente el último punto que quiero hacer mención respecto al mundo es claramente Brasil, ¿no? Y lo hago aquí específicamente porque el presidente del banco me prohibió polemizar, así que yo no voy a polemizar, pero solamente voy a decir una frase y nada más, se la olvidan. Que en una provincia como Córdoba se hable de proteccionismo, asusta. Bueno, decía, el caso de Brasil lo quería mencionar específicamente porque todo el contexto de la industria argentina era pensado en el Mercosur. ¿Y qué era Mercosur? Mercosur era un gran mercado al servicio de la producción local. Ahora, para que hubiera un gran mercado al servicio de la producción local, no tenía que haber barreras en ese mercado. Porque esa era la forma de decir, bueno, ahora tenemos un mercado 5 veces más grande y lo podemos producir desde acá. Pero resulta que como nadie creyó en el Mercosur, en el sector privado, el Mercosur se diseñó no para tener un gran mercado unificado, sino para tener un pequeño mercado complementando un gran mercado. Entonces, como se tiene un pequeño mercado complementando el gran mercado, la industria argentina se convirtió en una provincia de Brasil. Depende del nivel de actividad de Brasil, la parte complementaria del mercado argentino funciona. Cuando la actividad de Brasil cae, la parte complementaria de la producción argentina no funciona. Hay culpas concurrentes, por supuesto. Tanto el gobierno argentino como el gobierno brasileño en su momento se encargaron de destruir la idea de un gran mercado. Y hay culpas concurrentes del sector privado que obviamente, como voy a poner en énfasis en los próximos minutos, cuando el sector privado no cree, no hay política que funcione. Bueno, dicho esto, déjenme avanzar un minuto con el tema del populismo financiero. Primero, un tema conceptual. A esta altura me da vergüenza hablar de este tema aquí, pero no tengo más remedio. Miren, a principios de la década del 80, el mundo aprendió que la responsabilidad de la tasa de inflación es de los bancos centrales. Lo aprendió digamos, con altos costos, porque cuando finalmente el Banco Central norteamericano decidió hacer política antiinflacionaria en serio, o hacer política monetaria antiinflacionaria, nadie le creyó. Y como nadie le creyó, todo el ajuste desinflacionario de la política monetaria fue recesiva. Cuando a los bancos centrales se les cree, no hay recesión, porque los agentes económicos reaccionan en función de la credibilidad. Ahora, el mundo aprendió esto, los bancos centrales se encargan de la tasa de inflación. Cuando en el mundo la inflación sube, todo el mundo mira al presidente del Banco Central de ese país. Nadie mira al secretario de Comercio o al ministro del Interior. Miran al presidente del Banco Central, el que tiene que dar explicaciones es el presidente del Banco Central. ¿Eso significa que el gobierno no se encarga de los precios? Sí, se encarga del nivel de precios. Si esta botella,
Esta botella, es un chiste, ¿eh? Esta botella podría estar valiendo el doble de lo que vale en el resto del mundo y dentro de un mes seguir valiendo el doble sin que haya cambiado de precio. La tasa de inflación es 0, pero esta botella sigue valiendo el doble. ¿De qué se encarga el gobierno? De que esta botella no valga el doble. Eso es mercados competitivos, mercados transparentes, defensa de la competencia, apertura de la economía, regulaciones, subsidios, impuestos. De eso se encarga el gobierno, de los niveles de precios. De la tasa de inflación se encarga el Banco Central. Esta simple historia, muy simple, en la Argentina no la reconocimos. Y como no la reconocimos, esa es la tasa de inflación de Argentina entre 1945 y 2015. Yo no lo puedo leer el número. Es 6.5 seguido de 16 ceros. Benedetti preguntaría de qué se ríen, pero no soy Benedetti. Esa es la tasa de inflación de Argentina de 70 años. Acuérdense que toda esta historia es un poquito de inflación no hace mal. Bueno, si la inflación tuviera algo que ver con el crecimiento económico, con el empleo, con la eliminación de la pobreza, Argentina sería el país número 1 del mundo. Parece que tiene algo que ver, pero en contrario. Entonces, hablar de pobreza, hablar de empleo, sin hablar de que detrás de esta historia hay el desconocimiento de que la Argentina tiene acumulado ese número de inflación en 70 años, es complicado, muy complicado. La aceleración de la inflación y la aceleración de la pobreza van de la mano en esta historia. Ahora, en ese mismo periodo, ya se pasó, la inflación del dólar fue 1.100. O sea, hubo inflación obviamente en el mundo, pero comparen 1.100% del Banco Central de la Reserva Federal con ese otro número que obviamente no puedo pronunciar. A esa historia, que es la historia de la Argentina, le sumamos el populismo financiero al máximo, porque todo el sistema se construyó en base a la protección a los deudores, a costa de los depositantes, ataques a los derechos de propiedad, bueno, todo lo que ya saben. Y al final de la historia, encima destruimos el INDEC, con lo cual ni siquiera nos quedó la posibilidad de hacer una moneda indexada, como decir, bueno, por lo menos, qué sé yo, zafemos por ahí. O sea, nos hemos encargado simultáneamente, como no podía ser de otra manera, de destruir la moneda y de destruir el sistema financiero. O sea, somos un país que no tiene moneda y no tiene sistema financiero. Después van a ver los números. Ahora, ese es el resultado de esta historia. Ahora, discutir todavía en la Argentina el rol del Banco Central, si la inflación es buena o es mala, todo ese tipo, la verdad, muchachas y muchachos, digamos. En fin, ¿cuál es el resultado? Por supuesto, el que ya saben, tenemos un sistema bimonetario, el peso no se usa para ahorrar, porque ¿cómo vamos a ahorrar en pesos con semejante desastre? Y el sistema financiero local es muy pequeño, muy pequeño. ¿Cuán pequeño es? Y mírenlo. No sé si alcanzan a ver, pero hoy más o menos es 12, 14 puntos del PBI. En ese ranking que hay abajo, somos los primeros, o los últimos, como ustedes quieran. Nos sigue Venezuela en esa competencia, Costa Rica. Las líneas más largas, miren lo que es Brasil, miren lo que es Chile, 100% del PBI, miren lo que es, bueno, ni que hablar de España, Estados Unidos o lo que fuere. O sea, tenemos un sistema financiero que es 12 puntos del PBI, del cual una parte importante es préstamos al sector público. Cuando uno tiene un sistema financiero de 12 puntos del PBI, hay que tener un poquito de cuidado cómo se explican los mecanismos de transmisión entre tasa de interés y nivel de actividad. No digo que no hay mecanismos de transmisión, pero a veces vienen por otro lado, no vienen generalmente por el lado del crédito. Ahora, claro, y ahí viene gran parte de lo que explicó Gustavo, porque cuando el sistema financiero es 14 puntos del PBI, ¿cómo se hace para financiar 5 puntos de déficit en el sistema financiero local? Es imposible. O sea, tengo que usar la mitad de los depósitos para financiar el sistema financiero, para financiar el déficit. No se puede. Esos son lujos que se pueden dar países que tienen 100 puntos de PBI
de sistema financiero. Entonces, bueno, tengo un déficit de 2 puntos, coloco deuda en el mercado financiero local y se acabó el problema. Son lujos que se pueden dar inclusive hasta, bueno, obviamente los chilenos, los brasileños, ni que hablar de los europeos o los norteamericanos. Los argentinos no nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que recibimos. Una herencia que no tiene sistema financiero. Entonces, la relación entre déficit fiscal y endeudamiento externo es muy superior. Porque ¿a dónde nos vamos a financiar si no es en el mercado internacional, si no hay sistema financiero? Ahora, si es así, y además no podemos bajar el déficit más rápido por muchas de las cosas que se dijeron acá y por otras cosas que voy a mencionar en un momento, lo único que podemos hacer en el corto plazo es lo que mencionó Gustavo. No sé dónde estoy ahí, no alcanzo a ver nada de acá, pero bueno, lo único que podemos hacer es política desinflacionaria, o sea, el Banco Central le tiene que poner límites a la emisión para poder hacer política desinflacionaria y dado el déficit, alguien lo tiene que financiar. ¿Y dónde lo financiamos? En el exterior, porque el sistema financiero argentino no existe. Es muy pequeño, quiero decir. Dicho sea de paso, otra nota de pie de página, el sistema financiero es pequeño y el Banco Nación es el 20% del sistema, para que tengan idea de lo que estamos hablando. De manera de que todo esto, en el corto plazo, en ese corto plazo que marcaba Gustavo, es, y bueno, tenemos que combinar un poco de reducción de subsidios, si la Corte nos deja y si la sociedad nos deja, ahora voy a hablar de eso, un poco de endeudamiento, y aquí estamos, digamos, no hay otra forma. O sea, la sociedad argentina quiere gradualismo en los instrumentos y shock en los resultados, no existe eso, con esta herencia. Entonces, si queremos gradualismo en los instrumentos, lo cual está bien, vamos a tener gradualismo en los resultados. No hay otra forma. Todo es parte de la herencia. Tenemos alta inflación, tenemos un sistema financiero pequeño, un gran déficit fiscal que se explica en aumento de empleo, en aumento de gastos, en corrupción, con récord de presión tributaria. Aquí se hablaba de incluir a la gente del sistema formal e informal, sé que Córdoba lo hace, pero con estos impuestos al trabajo no hay inclusión posible. Porque lograr que los trabajadores tengan la productividad que necesitan para pagar estos impuestos son 30 años de educación distinta. Ahora, en el corto plazo, con estos impuestos no hay inclusión. O sea, con esta presión impositiva en el mercado de trabajo no hay inclusión. Entonces, la correlación entre aumento del gasto, aumento de la presión impositiva y aumento del mercado informal y de la pobreza es 1 a 1. O sea, no se puede hablar separadamente de estas dos cosas. Una cosa es consecuencia de la otra. Son las dos caras de la misma moneda. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en el sistema educativo, pero ese gran esfuerzo del sistema educativo con esta presión impositiva en el mercado de trabajo es inviable. Fíjense ustedes la locura de Argentina. Recauda más impuestos en el mercado de trabajo para subsidiar a aquellos que no están en el mercado formal de trabajo para que tengan lo que tendrían si los impuestos fueran más bajos y pudiéramos tenerlos en el mercado formal. Somos así, digamos, ¿no? Y eso es lo que me lleva un minuto a hablar de la cultura, porque la cultura de la palabra gratis. Déjenme hacer un pequeño ejemplo, lo uso siempre, otra vez, disculpen la repetición. Argentina está acostumbrado a las cenas a la romana. Ustedes saben, una cena se puede hacer a la romana, en donde comemos todo lo que queremos y después dividimos la cuenta y todos pagan. O una cena se puede hacer a la americana, cada uno consume lo que quiere y lo paga, cada uno. Las cenas a la romana son siempre más caras que la americana, les hago la apuesta que ustedes quieran. ¿Por qué? Y bueno, porque como sé que lo vamos a pagar entre todos, yo pido champagne, el que está al lado mío, que no le gusta el champagne, dice, bueno, por lo menos voy a pedir salmón o pulpo, algo más caro. El que está al lado, que no le gusta el champagne, dice, bueno, por lo menos dame un buen vino, es el vino más rico, total, van a pagar entre todos. ¿Y quién recolecta? El Estado. Y yo les puedo asegurar que el que junta en la mesa de la cena a la romana, siempre le falta plata. Siempre hay alguno que no puso. Es así, hagan el experimento, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es eso? Y es el déficit. O sea, la hacemos a la romana,
lo pagamos entre todos y encima hay algunos que no ponen nada en la mesa. Ahora, fíjense ustedes, a esto lo llamamos distribución justa y razonable. O sea, no estamos discutiendo un aumento de tarifas, porque las tarifas han caído en términos reales. Ustedes en Córdoba, en Santa Fe tienen otra situación, pero por otras razones, no vamos a discutir ahora. Estamos discutiendo si las tarifas se pagan a la romana o se pagan a la americana. Y a la Corte de Justicia de la Nación le parece bien que se paguen a la romana y que los pobres que no tienen gas financien a los ricos que calefaccionan las piletas en Vicente López porque no puedo pagar una factura de semejante, 500%. Es que esa es la historia. Ahora, con esa cultura detrás, y el trabajo es difícil. Porque quienes tienen que liderar esta historia, que son las élites gobernantes en sentido amplio, las élites dirigentes, los empresarios, los jueces, etc., creen en esto a la romana. Lo creen. Pues claro, yo soy el que pide champán. ¿No? Entonces, si uno tiene un sistema financiero muy pequeño y un déficit fiscal financiado a la romana, y estamos en problema. Por eso el trabajo de este gobierno es un trabajo cultural. Es un trabajo de ir lentamente modificando esta situación, pasar de la romana a la americana y proteger solamente a los que no pueden pagar, bajar la presión impositiva para que haya inclusión en serio, cambiar un montón de cuestiones que hacen a que este sea el resultado. Ahora, el primer resultado de todo esto es tener un Banco Central con reputación. Sé que va a estar Lucas hoy o en algún momento, no sé si ya vino. Dicho sea de paso, está muy bien que ahora que estamos cambiando a billetes más grandes, el vicepresidente del Banco Central se llame Lucas, ¿no? Decía, y para cortar un poco, si no se creen que los estoy retando, lo primero que hay que hacer es recomponer la reputación del Banco Central y hacer crecer el sistema financiero. Si el sistema financiero no crece, no hay forma de normalizar esta situación. Nosotros necesitamos un sistema financiero grande. Y los sistemas financieros grandes se construyen protegiendo a los depositantes. Se construye con tasa de interés real positiva. Por desgracia o por suerte. Así se construyen los sistemas financieros. Dicho sea de paso, acá se habló y se va a hablar seguramente de un mundo que no crece, un mundo que ha pasado al populismo financiero. O sea, el mundo tiene tasa de interés negativa. Es más, si ustedes se toman el trabajo de revisar los que se llaman los papeles de Jackson Hole, que es un lugar en Wyoming, no es un agujero, es un lugar en Wyoming en donde se reúnen banqueros centrales, una conferencia organizada por la Fed, miran los papers, hay un bloque destinado a la política de tasa de interés negativa, nominal. O sea, los bancos centrales están pensando en populismo financiero para salir de una crisis que es estructural y fiscal. O sea, estamos en problemas, digamos, pero en problemas mucho más serios de los que vengo aquí a relatar. Nosotros, que afortunadamente estamos en el camino de salir, justo cuando el mundo va ahora para el otro lado. Espero que se aviven rápido, digamos, pero bueno, no lo sé, tengo miedo. En el corto plazo coincido con lo que acaba de plantear Gustavo, tengo los mismos números más o menos, tenemos tanto el blanqueo como la mejor obra pública, como el agro van a impulsar la demanda y la economía está tocando piso y va a empezar a crecer, y el año que viene retomará el crecimiento, no sé, cada uno tendrá algún numerito, 3 o 4, con un poquito más de inflación, un poquito menos, pero para que esto funcione, para que la tasa de inflación baje en serio, y sistemáticamente, hay que creerle al Banco Central. Gran parte de la recesión de este año viene porque los comportamientos de los agentes económicos fueron comportamientos que no creían que el Banco Central iba a hacer la política monetaria que hizo. Como no creían, actuaron en consecuencia y tenemos más recesión. Ahora estamos bajando los precios. Promociones, descuentos, ¿no? ¿Por qué? Y porque no creyeron que el Banco Central se iba a sostener en donde se sostuvo. Pero la reputación del Banco Central en esto es clave. Es clave, estamos en un experimento, en el buen sentido de la palabra, muy complejo para la Argentina. Tipo de cambio flotante,
y política monetaria antiinflacionaria. Cuanto más tarden en creer que esto va a ser así, más problemas vamos a tener como sociedad. Y pongo el énfasis en este tema porque es la clave de esta historia. Menos nos creen, más recesión. O nos obligan al gobierno a cambiar el camino. Y entonces es ese número, esa herencia que ya les conté. Si ustedes están convencidos de que este es el camino que hay que seguirlo en serio. Bueno, lo demás ya lo mostró Gustavo, así que no voy a enfatizar mucho más, pero déjeme usar otra vez el gráfico de tipo de cambio real para insistir en este punto. Este es otro gráfico que usa el Banco Central. Por fin puedo usar números oficiales y no tener que andar inventando, en el buen sentido de la palabra. Fíjense que pese a la unificación cambiaria y al salto, por las cosas que explicó Gustavo, solo con Brasil nos hemos recuperado un poquito porque la moneda brasileña se apreció, pero estamos 20% abajo, 17, 15, el número que ustedes quieran, contra el resto de las áreas comerciales. Y obviamente, en un escenario en donde tenemos déficit y hay que financiarlo externamente, y ese déficit es en pesos, ¿cómo es la mecánica? Las provincias se endeudan en dólares, o el gobierno nacional, vende los dólares en el mercado local, lo pasa a pesos. Cuando vende los dólares aumenta la oferta de dólares, hay ingreso de capitales, ese ingreso de capitales frena el tipo de cambio. Si además tenemos la economía cerrada, más freno todavía. O sea que el escenario de tipo de cambio real que mencionaba Gustavo, ese es el escenario. Eso, por supuesto, ayuda desde el punto de vista inflacionario en la medida que las negociaciones salariales se hagan con un poco más de visión hacia el futuro y menos hacia el pasado, ¿no? Una regla, no la repitan por favor, una regla de dedo para la tasa de inflación es 60% salarios, 40% tipo de cambio. Y como los salarios es inflación pasada, la inflación pasada es 60% de la inflación futura en Argentina. Claro, si hago política monetaria para combatir esto, lo termino ajustando con tipo de cambio. Entonces, si el año que viene queremos que la tasa de inflación esté abajo del 20, tipo de cambio, bueno, está por ahí, pero el otro 60 tiene que ser con mucho componente de inflación futura y menos componente de inflación pasada. Este es el desafío de corto plazo de la economía argentina. Bueno, y termino para no molestarlos más. No sé dónde estoy por ahí. No, porque ayer me hicieron trasnochar para cambiar la presentación porque era más larga. Quiero hacer dos menciones en este contexto. La primera, bueno, obviamente les repito, los peores elementos de esta herencia tienen que ver con la destrucción de la moneda, con el tamaño del mercado de capitales y con la cultura de la palabra gratis. Son los tres frentes que la Argentina tiene que combatir. Dos, si ustedes quieren, dependen de las políticas públicas, Banco Central, tasa de interés positiva, digamos, recuperación del mercado financiero y de la moneda. El tercero depende de todos los demás. Somos todos los que tenemos que cambiar una cultura que cree que la palabra gratis existe. Hoy mismo, digamos, con todo cariño y respeto que le tengo a Juan, que además lo quiero mucho, fíjense qué distinto sonaría que en lugar que el gobernador de la provincia de Córdoba dijera vamos a darle gratis a los estudiantes, gratis a los jubilados, gratis hubiera dicho vamos a financiar con los impuestos a los estudiantes, a los jubilados, etcétera, etcétera. El resultado es el mismo, pero el mensaje es muy distinto. Es muy distinto entender que lo ponemos todos desde nuestro bolsillo, entonces miremos lo que estamos gastando, a escuchar la palabra gratis, que en economía no existe. Pero va a llevar tiempo. La verdad que décadas de populismo financiero no se superan rápidamente. Hay que tener paciencia, hay que trabajar siempre en ese sentido. Vamos de a poco, vamos yendo, como dice el presidente de la Nación, cuando nos reúne a tratar de darnos ánimo en medio de las tareas diarias, dice, quédense tranquilos, si van tachando una cosita por día, ya estamos mejor, y eso es lo que estamos tratando de hacer todos, pero está claro que es un trabajo grande superar esta historia y lleva tiempo.
Necesitamos un Banco Central que recupere reputación, que sea creíble. En el corto plazo va a ser esto. Hay que reducir el déficit, hay que lograr un endeudamiento compatible con el programa de desinflación. Como dijimos, la economía va a retomar el crecimiento, no tengo dudas al respecto, de la mano de obra pública bien hecha, que es no solamente gastar bien, pero no es solamente gastar sin corrupción, sino gastar con prioridades. No es cualquier obra pública, la obra pública que más efecto social tenga. El mundo ayuda poco, la verdad, lo mencionaba Gustavo, salvo que Brasil se recupere rápido. Yo tengo algunas dudas porque la crisis brasileña política todavía no terminó. Pero claramente, si vamos a ir a un crecimiento sustentable, tenemos que completar el cambio de precios relativos, tenemos que encarar en serio una reforma impositiva que sea compatible con un gasto diferente. Esta presión impositiva y este sistema impositivo es inviable. Termina siempre así. El Ministerio de Hacienda armó una comisión para armar una reforma impositiva, hay mucha discusión en el Congreso respecto a la coparticipación. Esperemos que esta vez, con ese espíritu negociador que escuché hoy aquí y que escuché anoche de otros actores, en serio podamos encarar una reforma de fondo del sistema tributario argentino. Hay muchos trabajos hechos, tanto de la Fundación como de otros organismos, para, sobre todo lo que son las presiones impositivas provinciales. Le cuento una sola anécdota para terminar. En la semana de julio, el directorio del banco, nos fuimos a Tucumán a hacer la reunión de directorio, con un acto de homenaje a la independencia, y el gerente de la zona nos cuenta que la tasa de ingresos brutos para transacciones financieras en Tucumán es 6%, más el impuesto al cheque, ¿no es cierto? Entonces, claro, tenemos a un Banco Central preocupado por bancarizar el sistema y un sistema impositivo que va contra la bancarización. Porque la mejor forma de eludir ese 6 más el 1, 2, y bueno, estoy afuera del sistema. Entonces, tenemos que converger a un sistema impositivo que esté en línea con todas estas cosas que estamos hablando. Y necesitamos trabajar mucho en lo que es competitividad sistémica y lo que es infraestructura, y hay mucha responsabilidad del sector privado. Miren, ese escenario que planteó Gustavo y con el que yo comparto, implica que tenemos que ponerle mucho capital a cada unidad de trabajo. Es la única forma de convivir en el corto plazo con costos laborales altos y en el largo plazo con salarios altos. El mundo compite de dos maneras, o con costo de capital bajo y salarios altos, o con costo de capital alto y salarios bajos. Con las dos cosas altas no se puede competir. Con costo de capital alto y salarios altos no se puede competir. Como nosotros aspiramos a competir con salarios altos, tenemos que bajar drásticamente el costo de capital. Y bajar drásticamente el costo de capital no es solamente la tasa de interés, es tasa de interés, seguridad jurídica y tener un sistema financiero grande. Por eso todo termina en el mismo lugar. Sin bajar los costos de capital y ponerle mucho capital asociado a cada unidad de trabajo, no tenemos posibilidad de funcionar. Termino entonces, acá se hablaba de, esta es una nueva oportunidad para la Argentina. Coincido en que es una nueva oportunidad, coincido en que estamos frente a una decisión importante, que es lograr que los argentinos recuperemos una moneda, que recuperemos un sistema financiero sano y grande, no sano y chiquito, o sea, no sano por chiquito, sino sano por grande, y que ahuyentemos la cultura populista que nos ha invadido en décadas, porque no es solamente en los últimos años, fue una exageración. The Economist, cierro con The Economist también, decía que la Argentina nunca se pierde una oportunidad de perder una oportunidad. Espero que esta vez no sea. Muchas gracias. La economía argentina en el corto plazo. Estuvimos escuchando al primer panel junto a Gustavo Reyes, investigador del Jefe Yeral Cuyo, y Enrique Seguach, también vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. ¿Invitamos a hacer entrega? Invitamos a Luis Pavone y Rosana Negrini, que harán entrega del recordatorio para los expositores. Agradecemos nuevamente entonces la presencia de Gustavo, de Enrique,
reciben este recuerdo y agradecimiento por participar en este panel del 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Te acompañamos con un fuerte aplauso. Mientras tanto, seguimos agradeciendo a las empresas y compañías que nos acompañan y nos apoyan en este 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Agradecemos a PwC, Sancor Salud, Banco Galicia, Banco Hipotecario, AG Group. Agrometal. También está presente Aladio, Muchas gracias, Andreani, AutoCity, BDO, Brokers Comunicación Estratégica. Cabrales. Agradecemos la presencia de la Cámara de Comercio de Córdoba. También agradecemos a Cargill. Muchas gracias por acompañarnos a la Cámara de Empresarios de Repuestos Automotor y Afines de Córdoba. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Clínica Privada Saint Michel. Claro. Agradecemos la presencia de Coca-Cola, embotelladora del Atlántico. Muchas gracias a Congres. A continuación, señoras y señores, invitamos a ustedes a pasar al segundo panel de este 39º aniversario denominado Federalismo Productivo. Invitamos a Gerardo Alonso Schwartz, investigador del IERAL NEA. También invitamos a este panel a Carolina Beltramino, investigadora del IERAL Litoral. Jorge Dey, investigador del IERAL Cuyo. Y por supuesto invitamos a Jorge Vasconcelos, investigador jefe del IERAL Córdoba. Los recibimos con este aplauso, agradecemos su presencia. Damos inicio al segundo panel. Recuerden también